dice el título que le he puesto: Pasos hacia la restauración total. Pasos hacia una restauración total. A veces creemos nosotros que estamos bien, que ya no necesitamos más, que no habría forma para que estuviéramos mejor. Pero la verdad, yo creo que la palabra del Señor nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Usted cree eso? Y yo creo que ninguno de los que estamos acá, me perdonan por favor, pero creo que ninguno está o estamos en la perfección. Creo que estamos apenas dando los primeros pasitos hacia la perfección. Y creo yo que necesitamos de veras buscar cada día la perfección. Y leyendo la palabra del Señor, no sé cómo les ha ido a ustedes en la lectura de la palabra. Yo, bendito sea el Señor, estoy en el libro de Esther. Estaba haciendo cuentas. Hoy estamos a 23, tengo 7, no menos, 5 días para leer como 80 páginas, porque allí es el Salmo 140 más o menos, es la mitad de la Biblia. Y en los otros 2 meses tengo que leer desde el Salmo 140 hasta Apocalipsis. La idea mía es leerlo por lo menos 3 veces durante este año, ojalá 4. Pero los quiero animar a que leamos. Leyendo el libro de Esdras, ya hace algunos días, encontré cómo se produjo y cómo el pueblo de Israel logró una restauración total. Dios utilizó a un varón llamado Esdras. Fue un sacerdote, fue un hombre que tuvo un ministerio, pero fue alguien que decidió tomar en serio su labor. Si usted decide tomar en serio su labor, si usted decide realmente tomar en serio las cosas de Dios, Dios va a traer grandes y enormes bendiciones. Leyendo el libro de los Reyes, de Crónicas, miraba por ejemplo de Josías. Él fue un rey y resulta que Josías decide él tomar muy en serio las cosas del Señor. Y resulta que la nación estaba mal cuando él llega al reinado, está muy mal, está destruida, están prisioneros muchos, el culto, todo está, mejor dicho, en un desorden, en un caos terrible. Pero Josías toma la determinación de hacer cumplir la palabra de Dios y es un gran reformador, un gran restaurador. Y nos dice la palabra que celebró una Pascua cual no ha habido otra, ni antes de él ni después de él. Queridos hermanos, si usted y yo decidimos tomar en serio las cosas de Dios, mire, la bendición del Señor vendrá sobre nuestras vidas. Amén, es lo que queremos, ¿cierto? Y yo he mencionado y voy a mencionar algunos pasos que son necesarios para esa restauración total, ¿sí? En primer lugar, quiero referirme a lo que es la identificación del verdadero pueblo de Dios. Para eso, para este estudio esta mañana, vamos a tomar el libro de Esdras. Entonces, bien hace usted si va al libro de Esdras, si va a Esdras, y empecemos leyendo el capítulo 2, el versículo número 62. Esdras 2, 62. Entonces, nos dice la palabra del Señor: y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de... ¿Ya encontraron? Estoy leyendo el 61, el 62. Entonces, estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Vuelvo a leerlo. Esdras 2:62. Estos buscaron su registro de genealogías
y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. En el capítulo 2, Esdras nos cuenta, él escribe, el libro nos escribe cuáles fueron los hijos de Israel que subieron del cautiverio, ¿sí? Aquellos que Nabucodonosor había llevado cautivos a Babilonia y volvieron a Jerusalén. Entonces, todo este capítulo, todos estos 58, 57 versículos hacia atrás, nos relatan los nombres, las familias, la cantidad de hijos, de familiares que venían y fueron censados. Otra Biblia dice empadronados. Y se comprobó que ellos realmente pertenecían al pueblo y en este caso al sacerdocio. Entonces lo primero que debe hacer uno es identificarse como el verdadero pueblo de Dios, ¿cierto? Allí quienes no lograron demostrar su verdadero linaje fueron excluidos y no podían ejercer un ministerio sacerdotal. Puede que de ellos muchos fueran personas prestantes, personas muy importantes, que tuvieron logros en el lugar donde ellos estaban viviendo, donde fueron deportados, pero lo cierto es que no lograron demostrar que eran parte del pueblo, por consiguiente no podían estar allí. En el tiempo presente nos interesa, mis queridos hermanos, ser reconocidos y aceptados por el Señor en su presencia. ¿Y cómo? Como hijos de Dios. Amén. Nos interesa ser reconocidos como el verdadero pueblo de Dios. ¿De qué nos sirve ser reconocidos en la sociedad? ¿De qué nos sirve ser reconocidos en la vida pública? ¿De qué nos sirve ser reconocidos en el trabajo, pero ignorados por Dios? Imagínense ustedes. Sí, hay gente para la cual es muy importante que lo reconozcan en la sociedad, en el mundo donde ellos viven. Para ellos es muy importante que les llamen doctor, doctora, don fulano de tal, doña fulana de tal, ¿sí? Les gusta sentirse importantes en su trabajo, en la sociedad, en su círculo. Pero ¿de qué sirve eso si somos ignorados en la presencia de Dios? ¿De qué nos sirve? Puede que la persona sea muy capaz, muy hábil. Puede que la persona tenga un reconocimiento. Puede que el jefe diga, oiga, no, desde que usted llegó a esta empresa es otra. Pero su nombre no está inscrito en el libro de la vida. No es reconocido como un hijo de Dios. ¿Sirve a algo? ¿Nos servirá para algo en la eternidad? No nos servirá para nada. Queridos hermanos, yo miraba en la televisión en días pasados gente muy inteligente, los pusieron a competir y a mí me sorprendió la capacidad que ellos tenían. Muy hábiles, muy diestros. Y sí, en el momento los aplaudieron. A uno le dieron $45,000, creo que fue. Esos son como 90 millones de pesos. Eso no va a durar toda la vida. Eso no va a alcanzar para la salvación. Eso no va a alcanzar para llegar al cielo. Yo creo que lo más importante es primeramente ser reconocidos como pueblo de Dios y ser reconocidos delante del Señor. A mí me parecen muy duras esas palabras que el Señor dijo y un día Él pronunciará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y muchos van a decir: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y Él va a decir: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, yo creo que lo primero que tenemos que obtener nosotros es un reconocimiento divino, un reconocimiento celestial. Estas personas que yo miraba en la televisión, sí,
Sus imágenes serán reconocidas en el mundo entero. Y en el mundo entero dirán, oiga, estos tipos son unos bárbaros, unos duros. Pero eso no lo va a llevar a uno al cielo. Eso no le va a dar a uno la salvación. En el caso del rico y Lázaro, el rico sí, fue una persona que tuvo muchos bienes, muchas riquezas. ¿Y pudieron sus riquezas salvarlo? ¿Pudieron sus amigos salvarlo? ¿Pudieron ellos hacer algo por él? Nos complacemos en que ¿qué? Cuando salgamos de la empresa, la gente diga, oiga, se fue esa persona y esta empresa. Yo creo que podríamos dejar una huella más hermosa y más linda en el reino de los cielos, cuando hacemos algo para la gloria de Dios, cuando de verdad trabajamos para el Señor. Eso es ser reconocido como pueblo de Dios. ¿Sí? Puede que nosotros seamos excelentes, buenísimos trabajadores, excelentes operarios, excelentes industriales, excelentes vendedores, que, mejor dicho, la empresa se volvió otra. Pero hermanos, más importante creo yo es cuando Dios nos identifica como un pueblo de Él. Aquí nos dice que buscaron los registros de las personas que están en el versículo 61 y dice que no fueron hallados. Por consiguiente, fueron excluidos del sacerdocio. Ellos se creían, ellos pensaban que formaban parte del linaje, pero no lo pudieron demostrar. No hubo registros de ellos. No aparecían en los libros, hermanos. Imagínense, muy triste, se muere uno y uno espera llegar al cielo y resulta que no aparece registrado uno en el libro de la vida. Qué triste, ¿verdad? Eso me parece a mí muy triste. Y muchos van a decir, Señor, pero si es que en tu nombre. Y ya saben cuáles serán las palabras durísimas. Nunca os conocí. Sí, reconocidos por el mundo entero, reconocidos por la sociedad, pero desconocidos por el Señor. Creo yo que lo más importante es obtener esa identificación y de parte del Señor. Nosotros en la iglesia aquí alguna vez algunos hermanos insistieron, hermano, que yo necesito un carnet de membresía. Pues un carnet, eso se le puede dar cualquiera y a cualquiera y se manda a timbrar en cualquier litografía y se da. Pero es que eso no es garantía para entrar al cielo. Nuestra garantía es cuando nuestro nombre figura en el libro de la vida como redimido por Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánta gente hay en las iglesias cristianas que creen ser hijos de Dios? ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Y realmente resulta que no lo son. Ahora que estuvimos en la brigada médica, viajé a una iglesia y allí vino una señora, ya es abuela, y resulta que esta señora, el papá fue un gran predicador. El papá fue un gran predicador. Ella me dio su nombre, pero yo entonces empezó a preguntarme y me dijo, ¿y Carmencita? Y yo, bien, en la casa. Bueno, en Bogotá. ¿Y usted cómo está? ¿Y cómo están sus hijos? Y yo, bien. Y yo decía, pero ¿quién es esta señora que me conoce? Conoce a mi esposa, conoce a mis hijos. Entonces me dijo, yo soy la hija de fulano tal. Dije, úpale. Yo a ese señor lo oí predicar y me gustaba como predicaba. Un mensaje pero precioso, poderosísimo, mejor dicho. Yo quisiera poder predicar como ese señor. Y le dije, bueno, ¿y qué es la vida de su papá? Dijo, no, pues a él lo acabó fue el orgullo, la soberbia. Dijo, se separó de mi mamá, fue y se juntó con otra,
tiene 2 hijas. Y yo había ahí estado en años pasados en ese lugar y lo había visto. Y le dije, ¿ahora qué está haciendo? Dijo, no, compró una finca y se fue por allá anda. No se está congregando, anda apartado de Dios. Yo digo, ¿cómo es posible eso? Yo meditaba, ¿cómo es posible eso? Y si ese señor no se arrepiente, para él serán esas palabras: nunca os conocí, nunca te conocí. Supe de otro pastor también, pastor en el ministerio. ¿Y dónde está este señor? Entregó la iglesia, salió del ministerio, se fue por allá a trabajar en un asadero de carne, vendiendo cerveza. De ahí salió y se fue por allá para el oriente, anda por allá. Él, su familia, todos descarriados. Para ellos serán esas palabras: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso insisto que para una restauración total, lo primero es lograr esa identidad de hijos de Dios. En segundo lugar, Esdras nos habla acerca de lo que es la restauración del culto al Señor. En el capítulo 3, el verso número 2, dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Una vez que se logra la verdadera identidad, el ser reconocido hijo de Dios, entonces el siguiente paso es el ofrecer culto al Señor. ¿Qué es el culto? Es la proclamación, es la exaltación del nombre del Dios Todopoderoso. Hoy día hay muchos cultos. A muchas cosas les llamamos culto, pero no son culto. No es adoración y exaltación a la presencia del Señor. Esdras restableció el culto de la manera en que Dios lo había determinado con Moisés. Y yo digo, mis queridos hermanos, nada mejor que ofrecer al Señor el culto y la adoración que de veras le agrada a Él. ¿Cierto que sí? Yo creo que a usted le ha sucedido. Invita a alguien a una cena, a un almuerzo. Usted va, selecciona los productos, los alimentos, los ingredientes y prepara, porque va a venir esa persona a almorzar, a cenar con usted. Muy bien. Invirtió su dinero, su tiempo, sus energías, sus fuerzas. Se pegó un par de quemones por ahí y llegó la persona. Y cuando la persona se sentó a comer, dice: uy, yo no como eso. Me da pena, pero es que, ¿sí? Si ustedes algún día invitan a mi madre, nunca jamás le vayan a ofrecer pescado, porque ahí se quedará. Inviten al hijo de ella, pero no la inviten a ella, porque no hay poder humano sobre la faz de la tierra, ¿sí? Y ese género ni con oración ni ayuno. ¿Cómo se siente usted? De una vez sepamos, ¿hay alguien más que no le gusta el pescado? No, a Raquel le gusta, pero poquito. Pero lo que a ella no le gusta, a mí sí. Pero, queridos hermanos, ¿cómo se siente uno cuando preparó ese almuerzo, cuando preparó esa comida? Gonzalo, 3 kilos he bajado ya. Sí, en serio, ya me pudo apuntar este saco, mire. Vea, Gonzalo. Con solamente no tomar gaseosa en 2 meses. Hermanos, ¿cómo se siente uno cuando le sirve a la persona y la persona dice: no, pues qué pena, pero es que yo, si le habían preparado una cazuela de mariscos,
con pan francés porque no se acompaña con más. Pues se come el pan francés. ¿Cómo queda uno? Dice, ay no, se siente uno mal, avergonzado, apenado. No, pues, espérese, yo voy y le traigo medio pollo, ¿cierto? Qué vergüenza. ¿Cómo se siente uno? Yo creo, mis queridos hermanos, que nuestra adoración y nuestra alabanza es lo mismo. Que nos preparamos y hacemos, pero no es algo que le agrada a Dios, no es algo que le gusta al Señor. Si nuestras manos están manchadas, contaminadas, nuestro corazón, podemos volvernos roncos, gritando, cansarnos los brazos, salir, pero de levantar las manos, de batirlas, las manos coloradas una con la otra, de las palmas tan duras. Pero si no le agrada a Dios, si no es un culto conforme Dios ha establecido, yo digo, nada mejor que ofrecer el culto y la adoración que a Dios le agrada. Amén. Nada mejor que eso, mis queridos hermanos. Pero lamentablemente el verdadero culto en esos días estaba refundido, perdido, nada. En aquellos días yo admiro muchísimo la labor de Esdras. Y yo digo, este fue un varón que de verdad desarrolló su ministerio, le metió la ficha. Esdras tuvo muchos problemas, porque hubo gente, esos de Amón, esos eran terribles. Los de Amón y los de Moab levantaron, hicieron cartas y se la mandaron al rey diciéndole, rey, están reedificando la ciudad, están reconstruyendo, y ese es un pueblo rebelde. Contra todo eso tuvo que luchar Esdras. Y yo les digo, mire, tenemos que luchar para ofrecer el mejor culto y la mejor adoración y la mejor alabanza al Señor. Y esa es la mejor y la que Dios se agrada, la que Dios se deleita escuchando. Yo digo que la oración es más eficaz, la oración que se hace por allá a 3, 4, 5 de la mañana, cuando está uno con esos ojos que, ¿cierto? Sí. Dice uno, Señor, y quedó dormido otra vez, y se acordó que dijo Señor y volvió y se despertó, y Dios mío, y otra vez. Pero yo creo que eso tiene mucho, mucho valor en la presencia de Dios, cuando es con esfuerzo, cuando es con sacrificio. David lo dijo, no daré sacrificio que nada me cueste. Hermanos queridos, tenemos que dar una adoración y una alabanza a Dios que realmente glorifique su santo nombre. Si queremos una restauración en nuestra vida, si usted quiere una restauración en su vida, hágalo. Es muy triste. Roboán, Jeroboán y otros reyes terriblemente malos, perversos, Acab, gente terriblemente mala. Y dice, y provocaron a Dios, porque se fueron a celebrar culto a los Baales, se fueron a celebrar culto a Belial, dice. Pero hubo otros que decidieron tomar en serio, y Dios los restauró y Dios los levantó. Y Dios había anunciado castigo para ese pueblo, y Dios les dice, mire, por cuanto esto has hecho, el castigo que he prometido traer no lo traeré en tus días, sino después. Y hubo reyes que de verdad honraron y glorificaron el nombre del Señor, y Dios empezó a restaurarlos y a bendecirlos y a traer paz por todas partes. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? ¿Por qué no hacemos lo mismo? Pero nos da a veces una pereza, una flojera, que creemos que si ya estuve el domingo un ratico ahí en el culto, ya cumplí. Yo digo, no, apasionémonos del Señor, apasionémonos de su presencia, enamorémonos de Él, pero hagámoslo constantemente, todos los días. No esperemos que ya hoy fui y ya mañana tengo que alistar las bolsas para recoger el dinero ¿cierto? En chuspas, porque es que va a ser tanto que no, hagamos pacto con Dios, ¿cierto? El verdadero culto en aquellos días estuvo perdido, refundido, olvidado.
Y hoy necesitamos restaurar ese culto, esa adoración y esa alabanza al Señor. En tercer lugar, el capítulo 6, verso 19, los versículos intermedios nos cuentan de los problemas que tuvo Esdras, pero no me voy a detener en eso. Estoy hablando de pasos hacia una restauración total. En el capítulo 6, versículos 19 y 20 dice: también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto de cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Lo siguiente después del culto es participar de la Pascua. ¿Sí? Mire, el culto, que es el punto anterior, es lo que yo le doy a Dios. Es la adoración y es la alabanza con la cual yo exalto el nombre del Señor. Eso es el culto. ¿Sí? Allí afuera le cambié yo la palabra cultos por reuniones. Yo recuerdo que los primeros ellos que hicieron para poner en los tratados cultos, domingo tal, miércoles, viernes tal, yo le cambié reuniones. Yo dije, porque quiero que la gente recupere otra vez el sentido de lo que es. No, me voy para el culto, pero estuve en el culto, estuvo ahí. ¿Qué hizo? ¿De qué se trató? ¿Qué aprendió? ¿Qué? No se acuerda nada. Pero realmente el culto es el tributo que uno rinde al Señor, a un ser supremo. Ese es el culto. Entonces, en el culto es lo que yo le doy, pero en la Pascua es lo que Dios me da a mí. Escúchelo. El culto es lo que yo le doy a Él, pero la Pascua es participar yo de Dios. Amén. Dicen amén. ¿Están de acuerdo conmigo o no? La Pascua es ahora ¿qué? La Santa Cena. La Pascua ahora es la Santa Cena. Hay gente que tiene en poco lo que es la participación de la Santa Cena. Y ustedes saben qué sucedía en la antigüedad cuando alguien decidía no tomar la Pascua, participar del Cordero. Era cortado de entre su pueblo. Así dice la Biblia. Era cortado de entre su pueblo. Era sacado, echado, no más. Porque estaba menospreciando el medio provisto por Dios para que el pueblo pudiera acercarse a Dios. Hoy en día, la Pascua es la Santa Cena, es cuando yo participo de Cristo Jesús. Ese pan, ese jugo nos recuerdan a Jesús. Y en un sentido simbólico es yo me nutro de Jesús. Él dice, yo soy el pan vivo descendido del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero este pan es el pan vivo descendido del cielo y el que de él come no morirá. Pero si uno menosprecia la mesa del Señor. Yo recuerdo hace años, yo creo que en mi vida, creo yo que nunca jamás he dejado de tomar la Santa Cena. Hace años estaba yo tan triste, estaba en la escuela dominical y estaba yo triste porque yo no veía la respuesta de la iglesia, la congregación y mi corazón estaba tan cargado de esa tristeza, de esa amargura. Y yo dije, no, Dios, yo así con este corazón no puedo tomar la Santa Cena. Y dije, no la voy a tomar. Pero cuando pasaron, dije, ¿y por qué? No, al contrario, lo que yo necesito es tomar y participar de Cristo. Y la tomé. ¿Cuántas personas con vergüenza tienen que agachar la cara? Dicen, no la tomo, o ese día no van. La Biblia nos dice en Números, no lo vamos a mirar, Números 9, 13 y 14, pero dice que aquel que no tomaba y no participaba de la Pascua era cortado de entre el pueblo.
Una persona que no toma la Santa Cena, hermanos. En días pasados, un pastor nos dijo: hermano, estoy preocupado porque hay un hermanito, un varón, que ya está la segunda vez y no toma Santa Cena. Y es un hermano que colabora y ayuda en esa iglesia. Y se lo encontró y le dijo: oiga, hermano, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo le acabo de ir? Ya vengo, hermanito, espere que es que... Y salió y se fue. Cuando uno no toma la Santa Cena, es porque hay algo que no está bien. Hay algo que está mal. Sea lo que sea, como me pasó a mí. Si tiene tristeza, amargura, hay algo que no está bien. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. No deis lugar al diablo. Y a mí me ha sucedido. Personas que dejan de tomar la Santa Cena, voy y les pregunto, preciso, han estado haciendo cosas indebidas. Y dejan de tomar la Santa Cena, ¿y qué pasa? Empiezan a morir y son cortados de entre el pueblo, porque están menospreciando a Cristo, el pan de vida. El que bebe mi sangre y come mi carne, dice, en mí permanece y yo en él. Entonces, participar de la mesa del Señor, a mí me llamó mucho la atención esto que hizo Esdras. Celebró el culto, celebró la Pascua. No podemos dejar de celebrar, porque eso es participar nosotros de Cristo Jesús. Y Jesús dijo: yo soy el pan vivo descendido del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. La Santa Cena nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy yo hoy delante de Dios para participar de la mesa del Señor? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi vida delante de la presencia del Señor? Gracias al Señor, aquí en la iglesia, en las Buenas Nuevas, nosotros celebramos una vez al mes. El primer domingo de cada mes celebramos la mesa del Señor. Y uno tiene que examinarse. ¿Cómo la estoy tomando? Vuelvo y repito, la Santa Cena es lo que Dios me da. Y Él me ha dado su vida. Él me ha dado su carne, su sangre. Él murió por mí. Y es a causa de eso que yo soy salvo, gloria a Dios. Pero, queridos hermanos, no lo tomemos como algo demasiado liviano, como algo demasiado ligero, porque representa el sacrificio de Jesús, representa su muerte. Vuelvo y repito, el versículo que leyó Gina en el capítulo 53, no lo estimamos. Fue menospreciado, pero nosotros no lo estimamos. Y no estimamos a Dios, no estimamos lo que Él hizo, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Yo les he contado una historia y voy a repetirla una vez más, que yo la oí 2 veces. Eso salió por los medios hace muchos años. Un hombre trabajaba como el maquinista, era el que él accionaba la palanca para que el puente bajara sobre el río y pudiera pasar el tren. Volvía y levantaba el puente y pasaba los barcos. Entonces él miró, el reloj estaba ya en su oficinita, miró la hora y dijo: faltan pocos minutos para que pase el tren. Entonces, cuando él fue a bajar la palanca para que el tren, el puente bajara y pudiera pasar el tren, vio que su hijo estaba jugando dentro de la maquinaria. Vio que el hijo estaba allá
Y él lo llamaba y lo llamaba y le gritaba, pero el niño no oía. Y él le hablaba y le gritaba y no había quien pudiera ir. Y él decía, si yo voy hasta allá, saco al niño y regreso, no tengo tiempo, el tren ya ha pasado y la mortandad va a ser terrible, la culpa va a ser de él. Y él pensaba y él le hacía señas y él lo gritaba y el niño allá jugando por el ruido del cauce del río, él no oía el viento, los árboles. Y entonces él dijo, pues con mucho pesar, es la vida de mi hijo, es una sola persona, pero prefiero que muera él y no que muera toda la gente que va en el tren. Y él accionó la maquinaria, bajó, pasó el tren, volvió a su hijo y salió corriendo para mirar a su hijo y encontró su cadáver. Eso salió por las noticias, eso salió por la prensa. Y de los cientos de pasajeros que iban en el tren a esa hora, dice que apenas unos muy poquitos vinieron para decirle al hombre gracias, porque él había preferido sacrificar a su hijo y no haberlos matado a todos ellos. Y esa ilustración viene muy bien, porque fue lo que Dios hizo, nos dio a su hijo unigénito, ¿cierto? Él murió por nosotros, porque prefirió Dios que muriera Jesús y no que toda la humanidad se fuera al infierno. Pero nosotros no lo estimamos, no apreciamos ese tipo de sacrificios. Nos da la misma, nos importa 5, nos vale 5, mis queridos hermanos. Entonces, es eso, mis hermanos. Démosle a Dios el primer lugar. Ponga a Dios, si usted quiere una restauración total, si no vamos a seguir ahí por las mismas. Mal espiritualmente, mal familiar, física, económicamente, porque todo va mal. Mire que David, Salomón buscaron a Dios y Dios los bendijo y trajo abundancia en sus días. Dios los bendijo. Pero hay personas que no vinieron el domingo, no, pues entonces esperemos a 8 días, no, entonces esperemos a 15, esperemos a un mes. ¿Vamos a tener una restauración total viviendo de esa manera? No. Creo que tenemos que meternos en serio con Dios. En el capítulo 7, el verso número 10, hay algo todavía mucho más interesante. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Yo creo que este texto lo dice todo. Leer, conocer, estudiar y vivir la palabra de Dios. ¿Sí? Yo les puedo preguntar a muchos de ustedes, ¿cómo van los Juegos Olímpicos? ¿Quién va adelante en la medallería? ¿Cuánto quedó anoche el partido de fútbol? ¿Cómo va la telenovela y en qué capítulo va? ¿Qué dijeron en las noticias? Lo podemos recitar de memoria. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia completa? Cristianos de 15, 20 años y no han leído la Biblia una sola vez. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Pero nos parece más fácil y mejor ponernos a ver la televisión, entrarnos al internet, al Facebook, mirar televisión hasta las 11, 12, 1 de la mañana, que tomar la palabra de Dios y leerla. Yo esta mañana cuando leí Esther, los capítulos 6 y 7 que los leí cuando cómo se cambian todas las cosas. Ese día Mardoqueo moriría, ¿sí? Y de un momento a otro, cómo se da un vuelco tan espectacular y cómo Amán, que tenía preparada la horca para Mardoqueo, es colgado en ella. Yo les digo, hermanos, a mí me corrió un escalofrío, un helaje,
dije, Dios es grande y todopoderoso. Pero a la vez, al momento, vinieron las lágrimas a mis ojos y dije, Dios es grande y Dios es fiel. Y Dios da el pago a cada uno como cada uno le corresponde. Amán quería la destrucción del pueblo y fue destruido él. Y de un momento a otro, Mardoqueo, que hacía una labor por ahí de vigilancia de algo, fue puesto como segundo después del rey. Y le fue entregado todo el poder que tenía Amán a Mardoqueo. ¿Qué problema hay para Dios? ¿Dónde estaba Esther? Era una muchacha del campo y de un momento a otro resultó en reina. ¿Dónde estaba José? En la prisión y resultó como gobernador de toda la tierra. ¿Dónde estaba David? Cuidando las ovejas y de un momento a otro resultó el rey de Israel. Queridos hermanos, necesitamos venir a la palabra del Señor, leerla y leerla con pasión. El versículo 10 vuelvo y lo leo, porque Esdras, mire, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Inquirir significa escudriñar, estudiar. Inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras dijo, yo me voy a convertir en un discipulador. Y lo primero que él hizo fue estudiarla. Él primero la lee, después la estudia y después empieza a enseñarla. Y Esdras ha pasado a la historia como un gran reformador espiritual. ¿Por qué no apaga el televisor? Le dice al niño, venga y leemos la Biblia. ¿Por qué no? ¿Le deja más la telenovela? ¿Le deja más el partido? ¿Le deja más la película? ¿Qué le estamos llenando la cabeza a los niños? A mí me gusta esto que hizo Esdras. Ahora yo le digo a los papás que están aquí, dígale a su hijito, alístese y vamos para la iglesia. Pero si él ve la pereza en usted para asistir a un culto o una reunión, no piense que el niño va a tomar la iniciativa. Usted le pregunta a los niños, a ver, ¿qué quiere? ¿Quedarse viendo televisión o ir a la iglesia? ¿Sí? ¿Papito quiere ir hoy al culto? No, no quiero ir. Ay, no, es que a mí no me gusta forzarlo, porque es que las cosas forzadas no, así no son. Entonces cuando le den quejas del niño que se está portando mal, que está haciendo cosas indebidas, que anda metido, Dios nos guarde y libre, en drogas, en cosas de esas, en matoneo. Entonces ahí sí viene llorando, ay hermano, ayúdeme a orar porque es que este muchacho está muy rebelde. Instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso lo dice la palabra del Señor y lo dice Dios mismo. ¿Mi hijito quiere ir al culto? No, no quiero. Mi madre a mí no me preguntaba, alístese y me acompaña a la iglesia. Vamos al culto. ¿Sí? Y me traía el culto de oración. Para mí era el culto de ronquidos. Yo me arrodillaba ahí. Pero alguna cosa quedaba. Alguna cosa quedaba. Queridos hermanos, es necesario leer la palabra de Dios, conocer la palabra, estudiar la palabra, enseñar la palabra. ¿Sí? Yo le doy tantas gracias al Señor. Esta vez que estoy leyendo la Biblia, a pesar de que voy muy rápido, pero he disfrutado tanto, queridos hermanos, y los animo a eso. Disfrute leyendo la palabra del Señor. Disfrútela, léala, léala con pasión. ¿Sí? En aquellos días la gente no tenía conocimiento de la ley de Dios. Había una ignorancia completa.
Ahora, no es suficiente con leerla, no es suficiente con estudiarla. Es necesario vivirla. Y ayuda muchísimo cuando uno la enseña, cuando uno la aplica y la enseña. Pero yo no sé si usted se fijó bien en el versículo. Había preparado su corazón. Otra versión dice, dispuso su corazón. Dispuso su corazón. ¿Sabe que leer la palabra del Señor es una decisión propia? Yo no entiendo por qué a la gente le da tanta pereza leer la Biblia. Prefieren el Facebook, prefieren la televisión, prefieren el oficio y se inventan excusas para no leerla. Yo le decía un día a un amigo, yo creo que el cristiano no debe sufrir de insomnio. Me dijo, ¿cómo así? Le dije, sí, no es sino que se ponga a leer la Biblia, no lee un capítulo y está dormido. No es sino que se ponga a orar y verá que ahí está roncando. Pero ¿sabe qué creo yo? Que esto es como una cuestión como una cuestión espiritual. La gente va a leer la Biblia y le agarra una pereza, una flojera impresionante. Yo digo, no, mis hermanos, carguemos la Biblia, andemos con ella. Yo tengo mi Biblia, la estoy leyendo en una versión diferente y para donde yo voy yo me la llevo. Y ratico que yo tengo, aprovecho y lo leo. Los animo, mis queridos hermanos. Es mucho más oír la voz de Dios a través de la palabra que oír cosas necias que no aprovechan para nada. En quinto lugar, capítulo 9, verso número 2, dice la palabra, porque han tomado, voy a leer el 1 y el 2 para que lo entendamos. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Dios le había dicho a Israel, no se junten con pueblos de otras naciones. Algunos dicen, no, es que eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el Señor también nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Salomón fue una persona que tuvo muchísima fama, de mucho renombre. Fue un hombre que tuvo muchísimas riquezas. Fue un hombre que de pronto cuando era pobre, comía con cucharas de madera, de palo, de hierro, de bronce, de cobre, qué sé yo. Pero cuando él fue el rey, todo era en oro. Las vajillas, pues la comida sabía lo mismo, ¿sí? Pero de todas maneras tiene sus diferencias servir en un plato esmaltado, ¿cierto? Comer con cuchara de plástico que comer con una cucharita de las otras. Tiene su diferencia. Y Salomón fue una persona que la gente venía así a fila, no exagero, para oír la sabiduría de Salomón. Y venían desde tierras muy lejanas. Y venían a hacerle preguntas, a corcharlo. Y todo lo que le preguntaban él lo respondía. ¿Sí? Fue un hombre tremendamente sabio. Dios le dio esa sabiduría. Pero resulta que Salomón cometió un error. Y esa fue la puerta de entrada a muchos errores. ¿Cuál fue? Resulta que Salomón dice que emparentó con Faraón, con la hija de Faraón, el egipcio. Y yo digo esto, yo he venido con este pensamiento. Es posible que cuando Salomón emparentó con
con la fulana, se casó, trajo al palacio una de las hijas de Faraón. Él siguió escribiendo y él siguió disertando. Y él venía, y venían a él, perdón, y venían a él y le hacían preguntas. Y él seguía componiendo versos, cánticos, disertando, dando conferencias. Es decir que su inspiración, el don nunca se le fue, no le fue quitado. Y él trajo a la hija de Faraón y yo creo que Dios le dijo, no está bien, no es correcto. Pero él dijo, vea, no me pasó nada, sigo inspirado, sigo siendo sabio, sigo desarrollando obras y bueno, de todo lo que él hizo. Entonces después fue y se juntó con una moabita y dijo, vea, tampoco pasó nada. Mire, antes como que más me fluye la sabiduría. Y dice que se juntó con muchísimas mujeres. Pero cuando Salomón ya fue viejo, dice que las mujeres apartaron su corazón del Dios de Israel y él fue y ofreció incienso y sacrificio a esos dioses. Por lo cual la ira de Dios se reveló, se manifestó, se desató y por eso es que la nación se divide. Porque Dios detesta y aborrece la abominación. Sí, cuando Salomón celebró la Pascua fue una cosa impresionante, cuando celebró el sacrificio fue una cosa impresionante. Y él creyó que lo que él hacía a Dios se lo aprobaba al 100%. No, Señor, tenía que someterse a la palabra de Dios. Y no se sometió a la palabra de Dios. Fue y se juntó con esas mujeres. Yo no sé si Salomón será salvo, se habrá arrepentido al final de sus días. No lo encuentro por ninguna parte. Sí encuentro, dice, apostasía y últimos días de Salomón. Entonces, ¿dónde terminó? ¿De qué sirvió a él? ¿De qué le sirvió a Salomón haber comido en vajillas de oro, pero no haber mantenido su corazón fiel a la palabra de Dios? Salomón no va a llegar a decir, ay Señor, pero es que yo escribí Cantares, yo escribí Eclesiastés, yo escribí Proverbios, yo hice muchas cosas en bien de la humanidad. Dios le va a decir, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Queridos hermanos, resulta que aquí el error fue el mismo. Los sacerdotes, los gobernadores, los príncipes se habían juntado con mujeres de Canaán, hititas, moabitas, amonitas, egipcias. Y eso es un pecado delante de Dios. Y en la actualidad el Señor lo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero lamentablemente para muchos cristianos, hoy en día la palabra del Señor es tan solo una opinión y no un mandamiento sagrado. A mucha gente le importa 5 lo que Dios diga en su palabra. Le vale 5 centavos que Dios diga algo y ellos están haciendo lo contrario. Y entonces yo creo que como Salomón dirán, ay, pero mire, yo sigo orando por el enfermo y el enfermo es sanado. Yo no creo que esté tan mal. Yo predico y la gente se sigue convirtiendo. Yo no creo que esté tan mal. Queridos hermanos, a mucha gente le importa 5 centavos lo que diga la Escritura. Les importa más la satisfacción, su placer, que obedecer la palabra del Señor. Siempre vamos a encontrar una excusa, una justificación. Siempre vamos a encontrar la manera para acomodar la Escritura a lo que a nosotros nos gusta. Pero no tiene que dolernos tomar la decisión radical. Aquí dicen que tuvieron que despedir a esas mujeres.
capítulo 10, verso 1, mi último punto. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Por qué? Por el pecado. Queridos hermanos, hemos pecado. Y le voy a decir algo. Si usted no ha llorado delante de la presencia de Dios por el pecado que usted ha cometido, yo dudo muchísimo, yo, Hernando Castillo, dudo muchísimo que usted se haya arrepentido verdaderamente. Pecado es pecado. Y tenemos que postrarnos en la presencia del Señor y llorar y decirle: Señor, perdóname, 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 porque lo que yo hice da asco, Señor. Si usted no se ha arrepentido, si usted no ha llorado, no ha gemido en la presencia de Dios, porque usted no sabe quién es Dios, porque usted no tiene temor de Dios. Pero uno tiene que dolerle, como lo hizo Esdras. Él no había pecado. Él no había pecado, pero dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. La Biblia dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y en serio, mis queridos hermanos, ¿por qué fueron desterrados del huerto del Edén Adán y Eva? ¿Por qué fueron? ¿Por asesinos? ¿Por inmorales? ¿Por idólatras? ¿Por qué fueron desterrados? ¿Por qué fueron expulsados de la presencia de Dios? Porque alargaron su mano y comieron del fruto que Dios les había dicho que no. Solamente por eso, imagínense, solamente por eso. Yo digo, ese pasaje que menciona la escritura en el libro de Joel capítulo 2, dice: entre la entrada y el altar lloren vosotros, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Lloren vosotros, ministros de Jehová. Y la prueba está en que no ha habido arrepentimiento y todavía como que a veces se nos atraviesan malos pensamientos todavía. Y decimos: no, 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 ya Dios a mí me perdonó. En serio, yo lo dudo. Necesitamos postrarnos en la presencia del Señor y llorar y gemir y decirle: Señor, perdona mi pecado, porque lo que yo hice fue una porquería, Señor. Da tristeza, Señor. Yo quisiera regresar en el pasado, ojalá, y borrar de mi vida capítulos, cosas que yo viví, que yo hice, porque a mí me da vergüenza delante de Dios y yo he tenido que llorar y he tenido que pedirle perdón al Señor. Si queremos una restauración, mire, ahí están los pasos. Lea la Biblia y va a extraer estas lecciones que Dios me permitió extraer: identificación del verdadero pueblo de Dios, restauración del culto, participación de la Pascua, conocimiento, estudio de la palabra del Señor, separación y confesión de los pecados. ¿Qué tal si se pone de pie y oramos? Precioso Salvador.